porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y me da mucho gusto que estén aquí. Hoy vamos a conversar con Romina Rivielo Carrión. Ella es maestra en negocios digitales, es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Romina, gracias por estar aquí. Y para comenzar, me gustaría que te presentaras, que nos cuentes un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas, quién eres. Cuéntanos. Gracias, Sonia. Gracias primero que nada por el espacio. Gracias por darme una voz para conocer la suma de voces dentro de la Red de Mujeres por la Educación. Y pues te cuento un poco de quién soy. Soy Romina Rivielo. Te puedo contar que hoy yo tengo el honor de presidir un equipo de un proyecto que inició hace 13 años y medio, en un proyecto que pretendía poder hacer desarrollo de habilidades digitales en cualquier espacio educativo, tanto formal como informal. Y después se ha ido dando algo como mucho más maduro, mucho más robusto. Creo yo que gracias a que contamos con un equipo que cree en el propósito de lo que hacemos. Para cada uno de los integrantes de Digital Family te podría decir que pues el legado es como importante. Pero te cuento un poco más sobre mí y cómo llegué como a esto. Pues yo trabajé en tecnología muchos años, trabajé cerca de 15, 16 años. Ya tengo una edad más o menos como 57 años a punto de cumplir. Y en este trayecto y en esta búsqueda de poder como aportar e impactar de manera positiva como a lo que me rodea, una de las cosas que no, me resonaba era por qué la tecnología debería de usarse de manera significativa y fue creada para un propósito, no está siendo usada como tal, no está siendo usada de manera significativa. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué existen estas brechas? ¿Qué podemos hacer para incidir? Y es ahí cuando empecé como un proyecto que empezó como muy pequeñito, ha ido afortunadamente un proyecto que ya nos ha permitido impactar a nivel estatal, a nivel municipal y como te mencionaba como en diferentes espacios, y pues eso nos ha permitido irnos especializando, nos ha permitido ir incidiendo y pues siempre creyendo en el poder de la tecnología, pero para los seres humanos y poder hacerlo. Particularmente hacia mujeres, algo que me resuena de manera importante, te puedo decir por ahí, Sonia, es pues estas brechas que existen, ¿no? Sí existen brechas digitales en general, pero, por ejemplo, a mí me sigue como alarmando, por ejemplo, que la poca representación que hay de mujeres en carreras STEAM, ¿no? 15%, menos de 15% al día de hoy, con todo lo que se está haciendo a nivel mundial, hay de representación de mujeres en ese tipo de carreras. Y podrías pensar en la brecha, pero también tenemos que pensar en las oportunidades que tienen que ver con lo mucho que pueden sumar las mujeres como en ese sentido, ¿no? Oye, y dime, decías, trabajaste en tecnología, ¿en dónde trabajaste? Fíjate que yo trabajé en Microsoft, que en ese tiempo, Ujú. pues, te puedes imaginar, yo trabajé del 93 al 2002, más o menos, en tecnología. ¿Y haciendo Y qué? Y lo que yo hacía era gerente de producto, o sea, conocía el producto y cómo lo comercializábamos, etcétera. Y me tocó, quizás de las cosas que hoy más recuerdo, como que me resuenan el día de hoy, era el lanzamiento, imagínate, de Windows 95. Que Windows 95 en ese tiempo, cuando Microsoft en esa época hablaba de una computadora en cada escritorio, en cada hogar, y la gente le parecía como algo que era muy poco lograble, ¿no? Y Ujú. esta computación que tenemos tan móvil en la mano, pues ya es una realidad, pero en ese tiempo era como una aventura. Y algo que pasaba es que yo, cuando empecé a ser tal vez madre y familia, cuando me empecé a relacionar con una comunidad que estaba usando la tecnología, decía, no fue la promesa de una computadora en cada escritorio, en cada hogar, si realmente no podemos ser mejores ciudadanos digitales, si no podemos utilizarlo de manera significativa, si no podemos aprovecharla para bien y para impacto positivo en nuestras vidas, y si no nos está ayudando también
a cerrar algunas otras brechas, por ejemplo, en la educación o en alfabetismos que tienen que existir, tiene que existir muchas otras cosas que no existen, y ahí fue que me empecé a especializar mucho más, tanto en marcos referenciales educativos relacionados a tecnología educativa y pues a iniciar este proyecto. Y dime una cosa, cuando empezaste, ¿por qué te fuiste de negocios digitales? O qué relación tenía haber estudiado negocios digitales con el trabajo que hacías, por ejemplo, en Microsoft? Fíjate que yo lo que me pasó justo cuando pasó una cosa fortuita, un poco familiar, que tomé la decisión de tomar algunos días, ahí por ahí mi padre tuvo como una enfermedad, etcétera, entonces tomé la decisión de focalizarme esta cuestión personal y ahí empezó mi búsqueda. La primera decisión que tomé es quería impactar, dije, ¿por qué quiero salir a ayudar? Tenía esta parte como de poder impactar, salir como esta parte más de filantropía de vida o de poder ayudar a otros. Y algo que me empezó a hacer es que dije, voy a ayudar tal vez a mi ecosistema cercano, porque pienso en ayudar a otros y no estoy ayudando al cercano. Por ahí tengo mi familia, una parte de la familia de mi esposo tiene un kinder, y entonces fue el primer lugar en donde decidí que podía como impactar haciendo algo. Y ¿Y, ahí me y qué hicieron? y ahí, literal, empecé un poco a decir, bueno, ¿cómo podían ser más eficiente como toda la parte que hacían con tecnología? No necesariamente en la práctica educativa. Ya años después, ya ahorita ya impactamos en la práctica educativa, etcétera. En la pandemia, te puedo decir que fue una de esas instituciones que no desapareció gracias a que utilizó tecnología con los más chiquititos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que ahí empezó un poco como esta búsqueda. ¿Y por qué estudié? Contestando tu pregunta concretamente, ¿por qué decidí estudiar negocios internacionales? Porque cuando empecé a tratar de encontrar un modelo que me podía permitir hacer todo esto escalable, de no hacer todas las formaciones presenciales, de no hacer toda la información que pasaba como más en un impacto un poco más pequeño, fue que decidí estudiar como negocios digitales para poder encontrar modelos en donde pudiera, por ejemplo, hacer todo esto un poco más escalable. De manera que hoy, digo, sí funcionó, porque hoy por hoy, por ejemplo, tenemos plataformas hechas por nosotros, desarrolladas por el equipo, plataformas en donde estamos, pues una de ellas, te puedo decir que durante la pandemia capacitamos por ahí de la mano de una secretaría a 2.500 docentes simultáneamente, y otras plataformas que hemos trabajado también con editoriales o con otro tipo de instituciones educativas o que persiguen objetivos de educación, en donde también a través de esta tecnología encontramos estas otras maneras de hacerlo pues, más para todas y todos, ¿no? Entonces, creo que de ahí viene un poco como, te podría decir, mi búsqueda de querer impactar a más personas. Y luego y en esta búsqueda haces esta empresa que se llama Digital Family. Correcto. ¿Y qué Digital haces en Digital Family? Digital Family en realidad, y decidí porque después ya fue conocido, empezó al principio haciendo únicamente cuestiones de ciudadanía digital, todo este tema de uso seguro, responsable de la tecnología. Por ahí ayudábamos tanto a padres de familia, o sea, decíamos, pues tanto los educadores como los padres de familia son los formadores de las nuevas generaciones, y si queremos que las nuevas generaciones utilicen la tecnología de manera diferente, pues hay que empezar a través de la educación. Entonces empezamos con programas integrales dentro de colegios de ciudadanía digital y de uso de tecnología y de desarrollo de habilidades, y ese fue, te puedo decir que el inicio de Digital Family. Posteriormente empezamos con todo este tema de formación a docentes, de integración de tecnología, de oferta de productos, de licencias educativas, de integración, de desarrollo, las plataformas, y ha sido, yo te puedo decir que en este tema, quizá una de las constantes, aparte del propósito que te comentaba, ha sido la innovación, ¿no? Este grupo que siempre está viendo y cómo mejoramos y qué necesitan afuera y cómo podemos impactar y cómo podemos hacer otros proyectos, lo que nos ha movido a impactar. ¿Y qué es la ciudadanía digital? La ciudadanía digital, mira, hay como muchas descripciones. Una descripción que a mí me gusta es, sí es el uso seguro y responsable de tecnología, pero es más allá que eso. Es el hecho, es el que nosotros podamos formar
ciudadanos que sean suficientemente capaces de participar, de crear. La parte creativa creo que es una parte fundamental de lo que debe ser hoy un ciudadano digital. Y participar, ¿no? Participar con otros y compartir, etcétera. Entonces, eso se forma a través de una serie de habilidades. Nuestra manera de enseñarlo es una manera participativa porque hay como muchos conceptos y algunas otras cuestiones tienen que ver con más informativas. Yo creo que la ciudadanía digital se tiene que hablar como de las tres figuras principalmente, tanto los docentes, los padres de familia, con una línea muy clara cada uno en su labor formativa, y los estudiantes, en donde estas sesiones participativas que hacemos con los estudiantes son pues mucho escuchándolos, ¿no? De manera muy auténtica, plática de, oye, ¿cómo usas? ¿Qué haces ahí? Pues juego Roblox, pero juego tal, y cuando juegas esto, ¿qué piensas? Y entonces hacemos mucho el entendimiento de cómo usan la tecnología y les despertamos un poco cómo lo podrían usar de manera diferente. Porque es cierto que hay mucha, por ejemplo, en el caso de las mujeres son el target, pues no sé si preferido, pero es el grupo más acosado en términos de cuando se meten a las redes o cuando usan la tecnología para una u otra cosa. Y tú dices, a mí me preocupa la brecha digital que se está creando entre hombres y mujeres por el uso de tecnología, pero sí te pregunto también, al mismo tiempo, si la ciudadanía digital también hace cuestiones de prevención de esto, del ciberacoso, el ciberbullying, ¿no? Las nuevas cuestiones que han salido en relación al uso de la tecnología y cómo cuidarse y cómo les dices a las chavas que se cuiden. Pues yo te puedo decir que algo que hacemos mucho en el caso, sí, esta tecnología y sobre todo la social, ¿no? Pues es este espejo un poco como de las realidades y sí, sí, las mujeres son mucho más vulnerables en este sentido. Lo que hacemos mucho es, en este desarrollo de la ciudadanía digital, es primero, pues los temas de seguridad, los básicos, ¿no? De hablar como de tanto temas de seguridad como de privacidad, ¿no? El que tengan el manejo técnico de su privacidad, pero también el manejo de comportamiento de la privacidad. Es decir, pues las cosas que yo digo relacionadas a mí, o sea, no digo a dónde voy a ir, o sea, no anuncio a las personas de manera anticipada a dónde voy a ir, en dónde vivo, mi dirección, mis datos personales. Entonces, esta parte como que es importante. La otra cuestión que también les ayudamos, que es el tema del manejo de su huella digital, ¿no? Todo este tema, uno a veces minimiza esta capacidad que vamos dejando, este rastro o esta huella de que las personas pues pueden conocer mucho más como de nuestra vida, de nuestra ruta, de nuestros hábitos, de nuestros personas de confianza, etcétera, a través de la tecnología. Entonces, este manejo muy aterrizado a nuestra vida diaria, ya los posibles riesgos que hay, que generan este cambio de comportamiento. Importantísimo tema, particularmente para mujeres. Nosotros, por ejemplo, programas que hacemos tanto de robótica y programación, o hagamos proyectos de desarrollo de habilidades o proyectos de inclusión, siempre le damos lo que decimos una barnizada de ciudadanía digital, porque la verdad es algo transversal que tiene que estar como en la conversación. Y la de los educadores es súper importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen la conversación, el consejo, la idea, y en esa conversación les ayudamos un poco a que esos reglas de oro se las vayan como repitiendo recurrentemente como a los estudiantes, porque pues por ahí dicen que hay ciertos aprendizajes que se aprenden una vez, pero hay aprendizajes que hay que como repetirlos a través de las diferentes conversaciones, más para los padres de familia en la sobremesa, para los maestros en el recreo, en la conversación, en las discusiones que hay en clase, ¿no? Oye, y en el caso, por ejemplo, dices, han trabajado en escuelas a nivel municipal. ¿Qué hacen a nivel municipal, por ejemplo? O a Por nivel ejemplo, estatal. bueno, te contaba,
por ejemplo, quizá a nivel municipal hay diferentes proyectos. Te puedo hablar de proyectos de empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, enseñamos a mujeres a que hagan su propio proyecto, mujeres que de repente por ahí ya están haciendo alguna actividad como productiva, pero la pueden potenciar con el uso de la tecnología, y entonces les enseñamos desde define tu negocio, haz tus costos, véndelo de esta manera, lo puedes publicitar con mercadotecnia digital, etcétera. Entonces hacemos ese tipo de cuestiones. ¿En dónde? En espacios públicos. Para nosotros, una ventana de espacios públicos para esos aprendizajes ha sido bibliotecas públicas que se están utilizando, que tienen tecnología suficiente como para hacer como este tipo como de proyectos o de talleres que se están modernizando ese tipo de talleres, ¿no? Centros comunitarios es otro gran canal como para ir y dar esos aprendizajes. Entonces ya hay una agenda de talleres. Lo que hacemos es seguir un modelo de entrenar a los talleristas como para que puedan dar estos como aprendizajes. Entonces los entrenamos, les damos recursos, les damos cuestiones y se lanzan como esos programas. Entonces museos puede ser otro buen espacio como para ese tipo de aprendizajes. Entonces creemos mucho en los municipales o los pero sobre todo también en espacios de educación informal, ¿no? Que se puede dar como mucho y que ya tienen suficiente infraestructura base como para poderse llevar a cabo. Y la gente, por ejemplo, si quiere acudir a algún taller o alguna cosa, ¿qué tiene que hacer? Si quiera acudir a uno, solicitar para que se arme un proyecto, en realidad en info@digitalfamily.mx tenemos un canal en donde nos buscan, nosotros les damos por ahí o calendarios o armamos el proyecto, etcétera, pero por ahí tenemos ya toda una ruta como de atención a solicitudes de esto. ¿Y quienes más te solicitan, por ejemplo, ponerse, tú dices, en esta brecha digital? Yo veo muchas mujeres, pues ya que no han estado, dijéramos, pues metidas en la tecnología, pero que hoy la tecnología ha evolucionado muchísimo. Y estamos casi en no casi, estamos en la inteligencia artificial. Y no sé si las mujeres adultas mayores de 60, quizá 70, también están deseosas o ansiosas o participan en los talleres que ustedes proporcionan. Uy, sí, literal, mira, la generación, digo, está la generación que tal vez, y te puedo decir que sucede, por ejemplo, en centros comunitarios o en los espacios no formales. Existe un espacio en donde de repente están llevando a talleres a sus hijos, ¿no? Llevan a un taller tal vez de deportes o llevan a estos centros y están sentadas esperando. Pero a veces se habilita para esos centros mujeres justo del rango de edad que mencionas, en donde aprenden, decir, primero es que encuentren la comodidad de que la tecnología es, sí se sientan cómodas con la parte instrumental, pero se sientan cómodas con el uso, ¿no? ¿Para qué lo quiero usar? Que creo que es la pregunta más valiosa que puede haber como en tecnología. La puedo usar para organizar mis cosas, la puedo usar para buscar información, la puedo usar lo básico hoy de inteligencia artificial tal vez para que me ayude a encontrar algo, a leer un libro. Entonces, les damos ahí como algunas sugerencias de cuestiones básicas. Por ahí, en algún proyecto inclusive les hicimos rutas de aprendizaje para hacer gestiones, por ejemplo, genera tu CURP o haz como todas tus gestiones ya no en físico sino en digital, también por ahí se dan esos aprendizajes. Entonces que te sientas más cómodo con el uso de la tecnología, ¿no? Y en cómo hacerlo, y que le pierdas un poco el miedo a la parte instrumental, que creo que en ese rango de edad es en donde de repente está como la barrera de, híjole, es que ya no le entiendo, no me la quieres, ya mis nietos o mis hijos ya no me tienen como paciencia. Entonces ahí es lo primero que hacemos es que les enseñamos como lo que le llamamos un propedéutico de aprendizaje para que se sientan cómodas, y después ya les enseñamos un poco sobre el uso. Y ya sobre el uso, literal, nadie las frena, porque una vez que le encuentran el sentido a la tecnología, pues ya empiezan como la parte creativa y el resto lo resuelven. O sea, creo que es como darles este empujón que necesitan como para poderse sentir cómodas. Los más grandes, pues por ahí, adultos mayores es otro rango, ¿no? Es otro rango que es como muy interesante porque es un rango que requiere de esa educación. Imagínate que es esta generación que estaba acostumbrada de transferir el conocimiento a las generaciones nuevas, ¿no? Que hoy, en ese sentido, se siente como, ¿cómo puedo ser yo esta figura que sabe,
en esta sociedad del conocimiento que ya, pues mis nietos ya saben todo, o de repente hablamos de algo y dicen, espérame, y lo buscan y me lo contestan, y entonces, ¿cómo recuperan esta parte de sentirse cómodos con la tecnología y pues de repente hacer conversaciones? Por ahí en un centro comunitario hicimos un proyecto muy lindo, haciendo proyectos conjuntos con adultos mayores y más jóvenes, y los jóvenes les ayudaban a los adultos mayores, pero también les preguntaban a los adultos mayores y hacíamos ahí talleres como dinámicas con ellos. Entonces, creo que es como esa recuperación de cuestiones que podemos hacer para esas edades. Entonces, lo cual, pues como podrás saber, es pues parte de mi pasión. Sí, sin duda. Oye, Romina, pues me da muchísimo gusto conocerte, saber en qué estás metida y que nos compartas todos estos saberes y que hayas participado hoy en este programa de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, el podcast Mujeres de 10 en Educación. Te agradezco muchísimo que hayas estado por acá. No sé si quieras despedirte y contarnos una última cosa que no hayas conversado con nosotros. Pues no, pues agradecerte a ti, digo, de nuevo por el espacio, por llevarme, por inspirar a hablar como de manera tan cómoda, porque siempre es como muy lindo. Y decirle a la red que pues acá estoy lista para sumar, ¿no? En donde pues soy relativamente nueva en la red, entonces quiero encontrar como mi lugar, levantar la mano, sumar, y pues tengo un orgullo muy grande de pertenecer, pero quiero que se traduzca en acciones que puedan impactar en donde haga falta. Pues muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.